Hola a todos, soy Jorge y hoy les presentamos la nueva serie de Fundación Telefónica Movistar Ecuador, Pregunta a Conecta Empleo. Empezamos. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es la aplicación simple de reglas, procedimientos, algoritmos y definiciones que tratan de emular ciertas características y comportamientos de cómo el ser humano, por ejemplo, resuelve problemas, creando toda esta gran percepción de inteligencia de máquinas. ¿Cómo surge la inteligencia artificial? Aproximadamente en los 20 se publica un paper que se llama Principia Mathematica. Este paper ya estructuraba algunas de las reglas lógicas que hoy en día se pueden aplicar y encontrar en inteligencia artificial. Posteriormente, aproximadamente ahí sí, en los 50 tenemos el famoso test de Turing, que de alguna manera u otra se preguntaba qué características podían emular el comportamiento humano en una máquina, algo que hoy en día vemos de manera regular. Algo de detracción y un poco de poca inversión en los 80s, y luego en los 2000 tenemos dos fenómenos extremadamente importantes. Por un lado, la lógica incremental de poder tener cada vez más capacidad de cómputo y de procesamiento de información, y por otro, la gran cantidad de información que generamos hoy en día. Así es como ha surgido la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona la inteligencia artificial? Los seres humanos usualmente aprendemos y estructuramos sistemas agregando ciertas reglas y agregando a estas reglas una gran cantidad de información o datos de entrada para obtener resultados. A medida que agregamos más información de entrada con las mismas reglas, tendremos resultados probablemente similares. La inteligencia artificial, en cambio, lo que hace es recibir datos de entrada y datos ya resultantes o de salida y encontrar casi mágicamente reglas y patrones dentro de toda esta información. Ahí está el milagro de esta tendencia tecnológica. ¿Qué tipos de inteligencia artificial existen? Como seres humanos tenemos esta tendencia de generar estructuras de clasificación para entender un poco más las cosas. Cuando éramos niños seguramente teníamos distintas formas de entender el reino animal, vegetal, etc. En la inteligencia artificial ocurre algo similar. Hay varias formas de entenderla y de poder clasificarla. Y quizás la más común es la clasificación por su fortaleza. Tenemos inteligencia artificial débil, media o la más fuerte. Y en términos generales, la débil es la que continuamente vemos y a la que estamos expuestos. Rutinas sencillas, algoritmos en redes sociales, clasificación, automatización, etc. Y la fuerte, de la cual todavía estamos muy lejos, tiene que ver con esta inteligencia artificial prácticamente consciente y con la capacidad de aprender de forma progresiva y autónoma. ¿Por qué es necesaria la inteligencia artificial? Aprovechando esta capacidad de automatizar y en general ahorrar mucho tiempo en todo tipo de actividades, tanto personales como inclusive empresariales, de emprendimiento, etc. Seguramente la inteligencia artificial estará en absolutamente todo tipo de actividades y eso hace que sea prácticamente inevitable su aplicación. Definitivamente es necesaria. Sin embargo, esto levanta la pregunta si para todo tipo de actividades únicamente porque es técnicamente posible, ¿realmente debemos hacerlo? Alexa, Google y demás deben ser realmente la visión que tengamos del futuro. ¿Qué ejemplos de inteligencia artificial existen? En realidad hoy en día podemos ver cientos de aplicaciones y de ejemplos de inteligencia artificial, quizás algunos relativamente conocidos, comunes y demás pueden ser. Si tienes un vehículo y logras encender tu vehículo y luego conducir por cierto tiempo, muchas de las rutinas, aunque tú no lo creas, que controlan la computadora de tu auto probablemente tengan inteligencia artificial embebida. Si te gustan los videojuegos, seguramente toda esta programación y lógica de escenarios, conclusiones y resultados también es un ejemplo bueno de inteligencia artificial. Y el aparato en el que definitivamente vas a experimentar todo tipo de ejemplos es tu celular. Todo tipo de feeds, estructuras de
qué es lo que puedes consumir, notificaciones y demás, está 100% vinculado a tu comportamiento como individuo y a lo que el gran algoritmo define como positivo para ti. ¿Dónde estudiar inteligencia artificial? Tienes en realidad distintos foros y espacios en los que puedes aprovechar. Por un lado, todos estos elementos e instituciones académicas como MIT, Stanford y demás que han ido creando esas plataformas en línea, como por ejemplo IDX, Coursera, etcétera, que seguramente será un gran foro en el que puedes consultar. También cada vez más empresas establecidas, Big Techs, están publicando contenido en pro de poder tener un talento cada vez un poco más formado. Y por supuesto, en ocasiones también tenemos empresas dedicadas específicamente a capacitación, como Platzi, Udemy, DataBits, etcétera. Y más importante inclusive que todo esto, los cursos gratuitos de Conecta Empleo. ¿Cuál es el futuro de la inteligencia artificial? Tenemos definitivamente algunas mejoras técnicas progresivas que vamos a identificar en los próximos años. Probablemente entre las más recientes y cercanas están los vehículos autónomos, algo de lo que hablamos de forma cotidiana, algunos asistentes robóticos, etc. Pero un poco más allá, se ha teorizado ya que en 2045 tendremos la famosa singularidad y probablemente este evento de corte en donde tendremos un desempeño similar entre un ser humano y algún tipo de inteligencia artificial. La pregunta es, ¿qué va a pasar después? Esto fue todo por hoy. No se pierdan los siguientes episodios de Pregunta a Conecta Empleo. Visita nuestras redes sociales y siempre revisa nuestra página web para más contenido desarrollado sobre empleabilidad. Muchas gracias.